Muy bien, senadora Teresita Luna, reflexiones sobre este mensaje que brindó el presidente el día de ayer sobre diferentes temas, fue consultado, también opinó y hay cuestiones que parecen contradictorias, pero bueno, es necesario también el análisis desde su lugar como senadora de la Nación. Bueno, nosotros veníamos con una estrategia política en el bloque Peronismo Frente para la Victoria, diseñada por el presidente Miguel Ángel Pichetto, en la que coincidíamos en la gran mayoría de los temas, en la que disentíamos en algunos pocos, pero que unificando todos los temas, creo que lo que resume toda esta estrategia es la necesidad de la unidad del peronismo para sostener las grandes conquistas de los últimos 12 años de los gobiernos de Néstor y de Cristina, para modificar el rumbo en algunas cuestiones donde nosotros no pudimos llegar, pero sobre todo para defender esas conquistas en función de los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido hicimos una oposición muy prudente y responsable, especialmente los 6 primeros meses de gestión del gobierno de Macri. De hecho, acompañamos muchas leyes, muchos proyectos que pidió el Ejecutivo, en otros nos opusimos, obviamente, por razones ideológicas, como el caso de los fondos buitres, que no acompañé particularmente, pero en su gran mayoría decidimos hacer una oposición constructiva, responsable, prudente, en función también de un respeto a la ciudadanía que ha elegido este gobierno. Ahora, lo cierto es que con el transcurrir de los meses vimos que ese segundo semestre, donde se prometían resultados, nunca llegaron, donde se atacó expresamente a la clase trabajadora, especialmente a los sectores populares, con medidas económicas que repercutieron especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad, como la devaluación, como la apertura de las importaciones, que además perjudicaron a sectores que confiaron plenamente en un cambio, en el caso de las economías regionales, productores pequeños y medianos en nuestra provincia que confiaron en ese proyecto y que vieron totalmente desalentadas esas expectativas que tenían. Entonces nosotros decidimos también como bloque opositor en el Senado marcar una nueva impronta, ¿no es cierto?, que fuera poniendo límites a algunas cuestiones del Ejecutivo Nacional. Lo cierto es que en el segundo semestre tuvimos proyectos que pudimos reencauzar porque le dimos nuestra impronta en el Senado. El caso del proyecto para las pymes, el caso también del proyecto para tarjetas de crédito y de débito, que después fracasaron en diputados, pero que nosotros en el Senado le dimos nuestra impronta, dando una muestra también, una señal de que eso que habíamos comprometido de resguardar los derechos de los trabajadores, de las pymes, etcétera, lo estábamos cumpliendo. Lo cierto es que no pudimos acordar en los grandes temas con el gobierno nacional, pero dimos a final de año un nuevo gran gesto de construcción democrática, de prudencia y de acompañamiento a los sectores más vulnerables de la sociedad con la ley de emergencia social, producto de un trabajo hecho por la CETEP, pero hecho sobre todo por el movimiento Evita, al cual pertenezco, que se tradujo en una ley que logró el consenso también, incluso del gobierno nacional de Mauricio Macri. Con ese proyecto yo creo que cerramos un año dando la tranquilidad por lo menos de pasar un diciembre y un enero con comida en la mesa de los sectores más populares, más postergados de la sociedad argentina, especialmente de los grandes centros poblados, y creo que en eso se resume un año difícil, un año duro, que nos tocó por primera vez estrenar el rol de oposición, que no fue fácil, porque al peronismo le cuesta mucho ser oposición, máxime cuando no hay un liderazgo fuerte, ¿no es cierto?, que conduzca este proceso. Así que bueno, en eso puedo resumir un año difícil y podemos ver además que se viene un año
muy complicado para la Argentina y sobre todo para las provincias pobres como las nuestras. Una discusión que se está reclamando es sobre esta posibilidad de enajenación o poner en el Estado los bienes de personas que han sido denunciadas por casos de corrupción. Desde la oposición denuncian que esto no, que el sector opositor, desde el oficialismo, digamos, dicen que el sector opositor está haciendo un delay sobre este tratamiento de estos temas. Fue tratado en noviembre por última vez. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Eso, bueno, también tuvo un debate en nuestro bloque interesante. Yo estoy a favor, Yo estoy a favor de que los fondos incautados producto de hechos de corrupción sean justamente puestos al servicio de la sociedad argentina y de los sectores más humildes. Hemos votado la ley del arrepentido, o sea que nos faltaría sellar bien este tema para poder votarlo ni bien se inicien las sesiones. Este es un compromiso que tenemos en el bloque, así que yo creo que va a avanzar este proyecto. Esto también sirve para aclarar que en el peronismo nosotros no estamos trabajando para poner palos en la rueda al gobierno de Macri. Nosotros estamos trabajando, repito, como decía recién, para resguardar los derechos que hemos conquistado en estos últimos 12 años, pero también para decir que hay muchas cosas que no se hicieron y muchas cosas que se hicieron mal. Nosotros no estamos avalando hechos de corrupción y queremos que se investigue, pero que se investigue razonablemente, que la justicia sea independiente realmente y que, bueno, y que todo lo que se incaute sea devuelto a la sociedad argentina, al Estado argentino, que es de donde se sacó presuntamente. Ayer el presidente habló sobre el tema de Milagros Sala principalmente y también referido sobre el mismo tema o una analogía con el caso Arribas, de Gustavo Arribas, que está denunciado por casos de corrupción en el gobierno de Macri. ¿Qué opinión tiene sobre las expresiones de él? No, sobre las expresiones de Macri yo realmente a veces siento que se está burlando del sistema, ¿no? Se está burlando de gran parte de la sociedad que lo votó, porque esto de medir, socarronamente digo, medir con distinta vara hechos de corrupción, tan solo por la cara del cliente o por la afinidad que tenga con las personas que pudieran haber cometido un delito, no puede estar en boca de quien conduce los destinos de una república. A mí me parece muy desatinado, muy desafortunado que este tipo de expresiones por parte del presidente de la Nación, salir a defender antes que la justicia investigue al jefe de la CIDE, me parece de una barbaridad y de una torpeza importante, digamos, por no decir términos más fuertes. Y en el caso de Milagros Salas, nosotros además como organización política, como una referente social, tenemos una posición tomada como Movimiento Evita, hemos estado incluso acompañándola y visitándola. Nos parece una barbaridad que en un Estado de Derecho haya cumplido un año una Argentina presa, sin que haya una condena firme. Lo que nosotros decimos no es que no se investigue, no es que la justicia, ¿no es cierto?, cierre las causas que pudiera tener Milagros Salas. Lo que nosotros reclamamos es que espere todos esos juicios en libertad, que es lo que corresponde a un Estado de Derecho y que es lo que hace que hoy la Argentina, lamentablemente, tristemente, esté en boca de organismos internacionales que están reclamando desde afuera del país justamente que la Argentina no se está viviendo un Estado de Derecho. Entonces, este doble estándar en la justicia, este doble estándar en la política, que por un lado el presidente de la Nación sale a decir que Milagros Salas está presa porque mucha gente cree que es culpable, es además reírse de la justicia. Es además reírse de un Estado, ¿no es cierto?, que tiene un sistema republicano, representativo y federal, y que cree en la división de poderes. Así que a mí me parece muy triste lo que está pasando y además que venga de boca del presidente de la Nación. También hizo referencia sobre el caso de Luis, un empresario que habría comprado tierras en el Bolsón y que, bueno, esto provocó el rechazo de hace muchos años que viene rechazando de mapuches, un pueblo mapuche que fue reprimido salvajemente. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Bueno, está todo dicho. Que el presidente de la Nación salga a defender los intereses de un inglés en tierras argentinas
y en contra además de los verdaderos dueños de la tierra, que son los mapuches, habla a las claras de un proyecto político que, bueno, lamentablemente la gente eligió. Por eso nosotros estamos haciendo una posición desde el lugar donde debemos hacerla, que es el Congreso de la Nación. Vamos a presentar, hay compañeras legisladoras, diputadas nacionales que han presentado ya repudios, además por la represión que se ha sufrido, que han sufrido el pueblo mapuche hace unos días. Y bueno, por suerte en ese caso la justicia actuó en consecuencia y está poniendo blanco sobre negro y dándole realmente la derecha a nuestros hermanos aborígenes y en contra además de los intereses foráneos en nuestro país. De acuerdo a las medidas que se están observando, es claramente medidas de un manual neoliberal, ¿no? Las medidas que se están tomando. En este sentido, el acrecentamiento de la policía, de las fuerzas del orden, es como que son notables. En ese sentido también sucedió en los últimos despidos en la empresa de Clarín, donde hay 380 empleados, ¿no? También reclamando. Y lamentablemente procesos como este que estamos viviendo terminan en represión. Es decir, el despido de los trabajadores, la quita de las tierras, detener a personas sin previa causa, sin previa condena, etcétera, terminan en hechos tan lamentables como estos que estamos viviendo, represión, como lo que han vivido los trabajadores de Clarín. Así que yo insisto, tenemos un solo camino, todo el campo popular y el campo del trabajo y de la democracia y sobre todo del peronismo, que es el de la unidad. Unirnos en la lucha, en las instituciones y unidad también en la calle para confrontar con este modelo que viene por más ajuste además. En esa unidad hacia el futuro, en el tema electoral, ya poniéndonos en ese ámbito, ¿cómo es la construcción que se está haciendo desde su sector, teniendo en cuenta que bueno, a nivel nacional hay elecciones, también va a haber a nivel provincial? ¿Cómo mira usted ese panorama a nivel nacional? ¿Qué en ese lugar, cómo ve la figura de Cristina Fernández? Cristina es una líder, es la líder que condujo el país en estos últimos 8 años y pudo construir desde el peronismo una alternativa. Yo creo que su liderazgo va a seguir siendo importante por mucho tiempo para la Argentina y para nuestros países vecinos, por todo lo que construyó el kirchnerismo estos 12 últimos años. Ahora, nosotros sinceramente no creemos, no sabemos además si ella está dispuesta a ser candidata. Una cosa es el liderazgo y otra cosa es la conducción y otra cosa es muy distinta las candidaturas en años como como el presente, ¿no es cierto? Que es un año netamente electoral donde se renuevan el Congreso y se renuevan las cámaras de diputados en varias provincias del país. Yo creo que hay que seguir escuchándola, hay que seguir escuchando su palabra, porque además, repito, es un liderazgo muy fuerte el que ella ejerció y ejerce sobre gran parte del peronismo, pero tenemos que seguir buscando alternativas de unidad que puedan unificar distintas visiones del peronismo en función de resguardar a los más importantes, que son los trabajadores, que son la esencia del movimiento, y a los sectores más populares que están hoy nucleados en organizaciones que están trabajando muy duro en todo el país. Bueno, a nivel provincial también hay diferentes sectores y también se están organizando para armar las listas, para presentar sus candidatos y para dar batalla en esta elección legislativa. En ese sentido, ¿cuál va a ser su posición? ¿Cómo va a ser el trabajo que va a dar? ¿Y qué opinión tiene sobre los otros, las otras figuras del peronismo acá en La Rioja? No, yo creo que nosotros tenemos que replicar esto que estamos trabajando a nivel nacional. Tenemos que trabajar para la unidad del campo popular en La Rioja. Y también con una impronta diferente, teniendo en cuenta que a nivel nacional tenemos que ser oposición y a nivel local tenemos que acompañar un gobierno con Sergio Casas a la cabeza, que justamente necesita el apuntalamiento de toda la dirigencia local,
la dirigencia que cree en los valores de la democracia, pero que cree sobre todo en los valores del peronismo, de la justicia social, de la soberanía política, la independencia económica, y en un año que va a ser muy difícil para la provincia, teniendo en cuenta lo que significa en el contexto nacional y lo que significa además la provincia de Buenos Aires para Macri, teniendo en cuenta los 25.000 millones que le aportó hace una semana tan solo a la provincia de Buenos Aires. Obviamente va a poner toda la artillería a fortalecer figuras como la de María Eugenia Vidal, porque saben que está en juego justamente el poder político de este 2017 en función de lo que se viene políticamente para la Argentina en los próximos años. Pero en ese sentido, para las candidaturas hay lugar para uno nada más, una vez que sale para los candidatos, digo. En ese sentido, su posición va a ser de presentar alguna lista desde su sector. Con respecto a lo provincial, claro. Mira, nosotros estamos trabajando no te olvides que no se juegan todas las bancas, se juegan distritos particularmente importantes, y en esto la capital. La capital es mi territorio, yo lo estoy caminando con miras a que el espacio esté representado. No sé si yo voy a ser la candidata, pero lo estamos trabajando, lo estamos caminando y estamos generando una alternativa para la capital donde vamos a dar batalla, por supuesto. Bueno, y otra de las cuestiones que se plantearon a nivel nacional como críticas o de debate son el tema de bajar la imputabilidad o generar un código para menores, para jóvenes. En ese sentido hay una discusión, un debate muy fuerte. ¿Cuál es la posición que tiene usted? Bueno, el sistema penal juvenil está en debate desde hace muchos años. Acá yo quiero aclarar porque siempre se descontextualiza y se trabaja únicamente con la baja edad de la imputabilidad, como que ese es el único tema. Cuando se habla de un sistema penal juvenil, la edad de la imputabilidad es una parte, pero si nosotros no trabajamos el tema de la justicia, el tema de los que somos auxiliares de la justicia, que son los órganos de contención, que son las áreas de minoridad, que son las áreas de asistencia a nivel nacional y a nivel provincial, no sirve de nada. Entonces, me parece, primero, que es otra bomba de humo del gobierno nacional. Ante semejante emergencia, ante los ajustes que se están dando y que se vienen, ante la semejante cantidad de despidos, ante la represión que se ha sufrido en estos últimos días, tanto en el sur como en la provincia de Buenos Aires, plantear como tema importantísimo la baja de la edad de la imputabilidad de los menores, me parece que es una distracción más que pretende hacer el gobierno nacional para que la gente enfoque su mirada en estos temas y no en los temas que realmente están pasando en la Argentina. Ahora, creo que hay que debatirlo. Un sistema penal juvenil tiene que estar en el debate, la baja o no de la edad de imputabilidad tiene que estar en el debate, pero como un punto más de ese sistema penal juvenil, porque hay que mirar los antecedentes históricos. En países del primer mundo, al que el gobierno nacional admira tanto, se ha comprobado además que cuanto más se baja la edad de imputabilidad, más crece el delito en niños aún menores, porque las mafias organizadas van usando niños cada vez menores porque conocen este tema. Entonces, no podemos dejar de estudiar y de debatir cada factor, ¿no es cierto?, antes de tomar una posición. Por eso, quienes hemos estado a cargo de áreas auxiliares de la justicia en materia de delitos, digamos, en menores de edad, conocemos cómo viene este tema y conocemos también, y yo creo fervientemente, ¿no es cierto?, que este es otro intento de distraer la atención del gobierno nacional para que la sociedad no mire lo que realmente está pasando en la Argentina. ¿Cómo ve el panorama del pronóstico que se da, que el FMI dice que será de un menor a un 3% en crecimiento económico, y desde los analistas también, que estará entre el 2 y el 3%, que ayer el mismo presidente hizo referencia a eso, esperando que sea superior? ¿Cómo lo ve usted? Ya, yo no quiero a comienzos de un año ser tan negativa en todo. Ojalá que la Argentina pueda crecer, que podamos, realmente que la plata con la que se está endeudando la Argentina
vaya para el crecimiento, vaya para el desarrollo, vaya para recuperar las tierras que se están perdiendo, producto también de estas catástrofes climáticas que nadie quiere y que nosotros no podemos culpar, ¿no es cierto?, al gobierno actual, pero que hay otras realidades que tampoco se pueden dejar fuera del análisis. Todo lo que se ha venido trabajando en estos últimos